Bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar un viernes a esta hora en este lugar, porque realmente entendemos que es un espacio muy valioso. Para quienes no me conocen, soy Mariela Bocio, subsecretaria de Educación Secundaria. Seguramente antes de que terminemos también nos va a estar acompañando la secretaria de Educación y desde este lugar decirles que, bueno, que este es un espacio que se fue construyendo desde el primer relevamiento que se hizo de las escuelas que pudieron responder con respecto a los chicos que tenían dificultades en su alfabetización, que estaban en el nivel secundario, y si bien entendemos que no es una habilidad o una enseñanza que tengamos que realizar propia del nivel, sí sabemos que tenemos que hacernos cargo en este momento, ¿sí? Porque estos estudiantes están hoy en el nivel secundario y son a quienes tenemos que devolverles todo ese tiempo perdido o no ocupado de la escuela primaria, donde no pudieron lograr esta habilidad. Así que yo los voy a dejar en manos de expertos, nosotros decirles que habilitamos este espacio y que desde ahora, por 2 meses, vamos a tener todas las semanas estos encuentros que no son obligatorios, pero son para que podamos compartir experiencias, poder compartir aprendizajes o encuentros que ustedes ya hayan tenido, acercamientos con esta problemática y que lo hayan podido resolver, y todas las dudas que también tengan, vamos a tratar de poder acompañarlos con los equipos que tenemos. Hoy nos acompaña Noelia Stetier, creo que se pronuncia así, que es doctora en psicolingüística, becaria, doctorado del CONICET, docente de nivel universitario, terciario y nivel medio, y un extenso currículum que vamos a poder ahora apropiarnos nosotros también de todos sus conocimientos. Es muy generosa con su conocimiento y ya tuvimos un encuentro ayer con otro grupo de escuelas y bueno, tenemos también, como a ustedes les llegó en el cronograma, actividades ya a partir de la semana próxima, de esta semana, por 2 meses, todas las semanas vamos a tener encuentros y actividades con personas que nos van a acercar a esta problemática y acercar también algunas posibles intervenciones que podamos hacer con nuestros estudiantes en el nivel secundario. Así que cuando quieras, Noé, comenzamos, y también decirles que después del cierre de la charla vamos a tener unos minutos también para poder hacer consultas, ¿sí? Gracias. Bueno, muchas gracias Mariela por la cálida introducción. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Noelia Stetti, como recién dijo Mariela. Soy parte de Somos Red, que es una fundación que está ayudando a la provincia de Santa Fe en este proceso de transformación de la educación. También nos acompaña Brenda, que es parte del equipo de Somos Red. Y bueno, vamos a empezar con la charla. Voy a compartir pantalla. Denme un segundito mientras verificamos que todo esté en orden. A ver, entiendo que ahí se está viendo mi pantalla, ¿no? La presentación. Sí, no, se ve Genial. bien. Bueno, entonces, voy a hacer una breve presentación y después vamos a tener un espacio para consultas e intercambios. Dicho eso, igualmente, cualquier cosa que también quieran aportar durante la charla, ya sea desmuteándose o comentando por el chat, también es más que bienvenido. Solo le pedimos que, si mientras no estén hablando, por favor tengan los micrófonos muteados, solo para evitar posibles interferencias. Bien. Bueno, como ya adelantó recién Mariela, el objetivo de esta charla es tratar el desafío de la alfabetización en secundaria, ¿sí? Sobre todo como recién comentaba Mariela, este no es un problema tradicionalmente de secundaria, pero ahora nos estamos encontrando con estudiantes que parecieran tener problemas en los procesos de nivel inferior de la alfabetización, que ahora vamos a hablar un poco sobre qué son, y entonces vamos a ver distintas estrategias sobre cómo abordar y cómo ayudar en estas situaciones. Entonces, en ese marco, los objetivos del encuentro son reflexionar sobre el proceso de alfabetización en secundaria, revisar los subprocesos implicados en la comprensión lectora para así poder atacarlos, digamos, individualmente y proponer criterios para intervenir pedagógicamente. Entonces, vamos a empezar desde un pasito bien atrás, ¿sí? ¿Qué significa estar alfabetizado? Acá podemos tener dos definiciones, ¿sí? Una definición amplia y una definición específica. Si consideramos la definición amplia, entendemos la alfabetización como las habilidades lingüísticas y cognitivas necesarias para el ingreso al mundo de los conocimientos, es decir, todo lo que aprendemos en la escuela, ¿sí? Y
luego en el nivel superior, como la ciencia, el arte, los lenguajes simbólicos y matemáticos. Y si consideramos una definición específica, estamos considerando una persona que es alfabetizada, que es cuando puede comprender y escribir textos con cierto nivel de complejidad. Y sobre todo es importante recordar que este es un proceso sumamente complejo y quienes no adquieran esas habilidades que estamos ubicando en esta definición específica, va a ser mucho más complejo después incorporar habilidades lingüísticas y cognitivas, que es lo que entendemos como la definición amplia, ¿sí? Y aparte, como bien saben ustedes, casi todo lo que hacemos en la escuela implica aprender conocimientos a partir de texto. Entonces, es totalmente clave y central que los estudiantes puedan comprender textos y puedan producir textos adecuadamente. Bien, entonces, ¿qué implica estar alfabetizado? Hay un modelo que es el modelo de la cuerda, que es esta representación que tienen en pantalla de Scarborough, que a mí me gusta porque es bastante representativo respecto de las distintas habilidades que están involucradas en la comprensión de textos. Básicamente considera que hay dos hebras, una hebra inferior y una hebra superior, y que esas dos hebras describen distintos subprocesos que están íntimamente interrelacionados y que se necesitan mutuamente, ¿sí? Dentro de lo que podemos pensar como los procesos de nivel inferior, ¿sí? Que es la hebra que estaba abajo en el esquema, tenemos la decodificación, la fluidez y el vocabulario, ¿sí? Cuando hablamos de decodificación, hablamos de esta habilidad de poder transformar cada una de las letras en sonidos. Cuando hablamos de fluidez nos referimos a hacer esto a un ritmo adecuado, ¿sí? Con cierta velocidad. Y cuando nos referimos a vocabulario, estamos entendiendo el hecho de que nuestros estudiantes sepan el contenido o significado de esas distintas palabras que tal vez pueden leer de forma fluida, pero tal vez por diversos motivos no tienen sus significados. Y después en la otra hebra, la hebra superior, ¿sí? Tenemos involucrados los procesos de nivel superior. Acá, entre otros, podemos mencionar la comprensión de la estructura textual, es decir, poder identificar cuál es el tipo textual del texto que están leyendo, por ejemplo, si se trata de un tipo textual narrativo o de otros tipos textuales que luego se abordan en secundaria, como el expositivo, el argumentativo o el descriptivo. También leer implica poder jerarquizar información, es decir, para no sobrecargar nuestra memoria, necesitamos ir condensando o sintetizando la información más grande en pequeños grupos, ¿sí? Ir quedándonos solamente con la información importante, a eso nos referimos con jerarquizar información, y también implica construir inferencias. Esto es básicamente generar un puente entre información dicha e información no dicha, y eso también es trabajo de los lectores cuando están leyendo un texto. Y a su vez, dentro de estos procesos de nivel superior, también encontramos lo que se conoce como monitoreo o habilidades metacognitivas, que es cuando los lectores se vuelven conscientes de su proceso de comprensión, ¿sí? Y pueden autorregularse, es decir, por ejemplo, pueden identificar que están teniendo algún problema y que no lo están haciendo adecuadamente y que necesitan volver a releer una parte. Pueden identificar que hay un error o incongruencia entre lo que acaban de leer y algo previo, y eso puede ser porque haya un problema en el texto, porque haya un desafío o una inferencia que haya que hacer en el texto, o porque no prestaron atención y necesitan volver a retomar, ¿no? Entonces, todas esas habilidades de automonitoreo y autorregulación de la lectura también son partes de la comprensión de texto y están dentro de estos procesos de nivel superior, ¿sí? Y entonces, luego de esta breve introducción, lo que vamos a hacer es ir hablando un poco de cada uno de estos distintos subprocesos. Y ahora les quiero pedir una opinión a ustedes, que pensemos un poquito y que compartan opiniones. Pueden compartir desde el chat o también ahora vamos a ver las preguntas y pueden ir reaccionando con las reacciones de Zoom, ¿sí? Por un lado les pregunto entonces, ¿cuál de estos dos subprocesos que acabamos de describir, es decir, los procesos de nivel inferior o los procesos de nivel superior, les parecen más importantes? Como decía, pueden responder por el chat, pueden responder con las reacciones de Zoom, con el dedito para arriba si quieren procesos de nivel superior o para abajo procesos de nivel inferior. También se pueden desmutear si quieren. Bueno, yo me desmuteo. No sé si habrá una respuesta correcta, pero me da la sensación de que si no están los procesos de nivel inferior, no se pueden desarrollar los procesos de nivel superior tampoco. O sea, como que tienen mayor importancia o estarían en primer lugar los inferiores
Así que constituyen como una base para que después se puedan desarrollar los superiores, porque implican un nivel mayor de complejidad, ¿no? De saber ya la estructura de un texto y poder clasificarlo en un género discursivo, e incluso llegar a la etapa de monitoreo, que ya implica la revisión del propio texto y ser consciente de ese ejercicio de escritura y de una propia lectura y una crítica del texto que uno construye. Me parece que es mucho más complejo que una cuestión de vocabulario simplemente, ¿no? Exacto, bueno, muchísimas gracias Constanza, excelente, ¿sí? Tu aporte. Un poco a veces creemos que tal vez los procesos de nivel superior son más, o sea, sí, efectivamente son más complejos, pero no por eso los más importantes, ¿no? Porque como bien decía Constanza, si no tenemos esa base o esos cimientos sobre los cuales puedan construir luego los procesos de nivel superior, no, los estudiantes no van a llegar a eso, ¿sí? Lo que se necesita que ocurra es que los procesos de nivel inferior se automaticen y entonces que no requieran asignar recursos cognitivos, asignar memoria, asignar atención y que sobrecarguemos esas habilidades para que esas habilidades queden justamente para estos procesos de nivel superior que son efectivamente más complejos, ¿sí? Entonces, los dos procesos son sumamente importantes y también hay algo de que unos vienen primero, en el sentido de que necesitamos automatizar esos procesos de nivel inferior para después seguir perfeccionando y adquiriendo las habilidades necesarias vinculadas a los procesos de nivel superior. Bien, ahí en el chat comparten también opiniones similares, muy bien. Y la otra pregunta que tengo es si, ¿cómo ven esto ustedes en sus escuelas, con sus estudiantes? Si detectan que aún no han automatizado esos procesos de nivel inferior, si creen que sí están automatizados y el problema está en los procesos de nivel superior. ¿Qué les parece a ustedes en función de lo que vieron, de lo que comentan los otros profes? Si quieren también pueden ir compartiendo por el chat, se pueden desmutear, si hay algún valiente o alguna valiente. Hola, yo no prendo la cámara porque se me empieza a cortar la señal, pero hoy por hoy en secundaria se ven las dos cosas. Falta el proceso básico, estudiantes que llegan y lo complejo de esta nueva parte es que se ven que son bastantes los que están llegando con ese problema base, por lo cual después todo lo demás se va haciendo más difícil. Y algunos llegan con la primera parte sin internalizar y entonces se hace difícil lo siguiente. Y algunos llegan sin ninguna de las dos y hay que empezar de nuevo. Por eso me parece que esta instancia que vamos a empezar hoy es súper importante para poder pensar, para que podamos tener herramientas para trabajar desde el nivel secundario, que con lo que tenemos, con lo que hoy está llegando a todas las escuelas de este nivel. Exacto, muchas gracias Liliana. Eso es lo que compartía también y mencionaba al principio de la charla Mariela, ¿no? Tradicionalmente en secundaria es el lugar donde se complejiza, ¿sí? Y se adquieren estos procesos de nivel superior, pero ahora lo que se está detectando, sobre todo gracias al rendimiento de distintas evaluaciones, ¿sí? Es que sobre todo en los primeros años de secundaria, en ciclo básico, hay muchos problemas con los procesos de nivel inferior. Y hasta que eso no esté automatizado, no se pueden profundizar, ¿sí? En la enseñanza explícita de los otros procesos porque quedan muy sobrecargada la memoria con haciendo tareas básicas como convertir cada letra en un sonido, ¿sí? Bien, ahí suman por el chat que hay bastantes escuelas en las mismas situaciones, ¿sí? Que hay un poco de todo y que también, sobre todo esto, ¿no? Que muchos estudiantes que llegan y todavía no tienen automatizados esos procesos de nivel inferior, o sea que básicamente no están ni siquiera decodificando bien. Bien, y entonces esto nos lleva a esta pregunta, que es, bueno, ahora tenemos que trabajar los procesos de nivel inferior en secundaria, ¿sí? Y como mencionaba Mariela, por ahí sucede que muchas personas no tienen herramientas para esto porque no suele ser parte de la formación tradicional de docentes de secundaria, entonces un poco también por eso venimos con esta capacitación, ¿sí?
Como mencionábamos recién, sí, no tenemos automatizados los procesos de nivel inferior, se vuelve muy difícil poder realizar los procesos de nivel superior. Y en este sentido, la fluidez lectora se considera un muy buen predictor de la comprensión lectora. ¿Qué significa esto? Que todas las personas que leen fluidamente van a efectivamente comprender bien textos, no necesariamente, ¿sí? Pero que suele haber una buena correlación, ¿sí? O sea que aquellos que tienen un muy buen nivel de fluidez lectora pueden, esto que decíamos, ¿no? Liberar esos recursos atencionales y esa memoria para dedicarlo a los procesos de nivel superior. Y entonces, no necesariamente esas personas van a estar comprendiendo bien, pero sí, hasta ahora siempre en las distintas pruebas que se hacen con estudiantes, la fluidez resulta un muy buen predictor, ¿sí? Aquellos que ya leen de forma fluida y que sobre todo respetan la prosodia, ¿sí? Cuando van leyendo y pueden ir anticipando un poco esa prosodia, eso también suele ser un muy buen predictor de la comprensión lectora. Esperen que perdí mi mouse, ahí está. Bien, y como decíamos, si no se automatizan esos procesos de nivel inferior, no pueden realizarse los procesos de nivel superior. Y en este sentido, quiero retomar este modelo de lectura de palabras. No sé si están familiarizados con esto. Esto se lo conoce como el modelo dual, ¿sí? Que básicamente otro nombre que tiene es el modelo de doble ruta de lectura de palabra. Entonces, esto es un poco para que entendamos qué significa eso de decodificar y fluidez lectora, ¿sí? Esta es una propuesta de Colhart, que es un modelo de cómo leemos que se aplica para el español como para muchas otras lenguas y que básicamente lo que propone es que hay dos rutas de lectura. Una que ahora vamos a ver, que es esta que está acá a toda derecha, ¿sí? Que es la ruta léxica, y otra que ahora vamos a ver, que es la que viene acá por el costado, que se llama ruta perilexical, subléxica o ruta fonológica, ¿sí? Entonces, cuando leemos inicialmente palabras que no conocemos, vamos por esta ruta. Pero después, cuando son palabras que ya conocemos, deberíamos ir por esta ruta, ¿sí? Entonces, vamos a repasar cómo funciona este modelo. Esperen que de nuevo ahí perdí el mouse. Ahí está. Entonces, tenemos una palabra, ¿sí? Que la reconocemos con el sistema de análisis visual. ¿Qué significa esto? Básicamente que reconocemos que eso que está ahí es como un dibujo, ¿sí? Y después hay que ver qué hacemos con ese dibujo, ¿sí? Si lo reconocemos como palabra o si vamos pasando cada una de esas letras a un sonido. Entonces, cuando no somos expertos en la lectura y no tenemos la lectura automatizada, lo que hacemos es leer por este mecanismo de conversión grafema-fonema, ¿sí? Que básicamente lo que hacemos es asignar cada sonido a cada una de las letras. Y en este sentido, el español resulta una lengua donde esto es bastante sencillo, ¿sí? Porque es una lengua que tiene relativa transparencia entre el sistema alfabético y los sonidos. ¿Qué significa esto? Que tenemos casi una relación uno a uno entre las distintas letras y el sonido al que representan, ¿sí? Sacando algunas excepciones como los tríos de la C, la K y la Q, o la C, la S y la Z, ¿sí? Pero después básicamente tenemos una situación uno a uno. Y eso hace más sencillo, ¿sí? Para leer. ¿Por qué? Porque básicamente con 3 o 4 reglas, en realidad podríamos leer cualquier cosa en español, aunque ni siquiera fuéramos hablantes de español, ¿sí? Solo necesitaríamos esas reglas de cuál es el sonido que se corresponde con cada letra. Entonces, cuando tenemos una palabra nueva, la analizamos con nuestro sistema de análisis visual y si no conocemos esa palabra, hacemos la conversión grafema-fonema. Para hacer esto, sí que vamos haciendo uno a uno o sílaba por sílaba. Esto es mucho más lento, ¿sí? Y para hacer esto también tenemos que tener, como decíamos, la información de cuál es la correspondencia de esos grafemas en fonemas. Y una vez que hacemos esto, logramos pronunciar la palabra mesa, ¿sí? Cuando ya somos lectores un poco más expertos y tenemos almacenada esa forma que estamos leyendo en nuestro léxico de entrada o léxico de input ortográfico, utilizamos esta vía, ¿sí? ¿Qué significa? Que ya vimos muchas veces esa forma, esa palabra, y entonces la tenemos acá almacenada, ¿sí? Y puede ser que la tengamos almacenada, la forma, que la reconozcamos, pero que no sepamos su significado. Y entonces a veces simplemente la vemos y ni siquiera terminamos de posar los ojos, ¿sí? En cada una de las letras. De hecho, hay unos dispositivos que se llaman eye tracking, ¿sí? O eye trackers en realidad, que son unos anteojos que permite ver dónde estamos posando la vista del ojo en cada momento, ¿sí?
Y si hacemos análisis con esos dispositivos, nos dicen que las personas ni siquiera terminan de posar la vista del ojo en todas las letras de una palabra cuando ya conocen esa palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ven una parte de esa forma y ya por la extensión ya les remite rápidamente a la forma que tienen almacenada en el léxico de input ortográfico. Entonces, la queremos decir en voz alta y pasamos acá directamente a su equivalente en el léxico de salida o de output fonológico y la decimos. O sea, que de cada palabra, porque la vimos muchas veces, porque la leímos muchas veces, tenemos almacenada su forma en la escritura y también el sonido que es equivalente a esa forma. Y después, cuando nos vamos volviendo más proficientes en la lectura o cuando básicamente adquirimos más vocabulario, además de tener esa forma almacenada, tenemos almacenada su significado. Entonces, no solo leemos la forma, sino que accedemos al significado y luego pronunciamos esa forma en voz alta. Entonces, este es el camino óptimo al que queremos llegar, ¿no? Que nuestros estudiantes lean por la ruta léxica y que aparte tengan algo de significado almacenado y entonces cuando leen una palabra eso les active también el significado de esa palabra, ¿sí? Y como decíamos, cuando nuestros estudiantes empiezan a leer, van por este camino, ¿sí? Que es lo que llamamos ruta subléxica o perilexical o ruta fonológica, justamente porque estamos leyendo por la conversión en sonidos. Pero queremos que lentamente vayan pasando la ruta léxica y que aparte vayan almacenando los significados. ¿Y por qué queremos esto? Porque la ruta léxica implica que ya se está automatizando ese proceso y entonces va a ser una lectura más rápida, ¿sí? Y como decíamos antes, no va a sobrecargar la memoria, no va a sobrecargar la atención y vamos a tener esos recursos cognitivos liberados para todas las tareas mucho más complejas que implican los procesos de nivel superior, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿sí? Frente a estas situaciones, ¿no? Estudiantes que no tienen todavía automatizado esa vía de lectura. Por un lado, enseñanza explícita, ¿sí? Enseñanza explícita de todas esas correspondencias de grafemas en fonemas, ¿sí? Enseñanza explícita de cómo son los vínculos, de las excepciones, de todos los casos de la C, la Q, la K, la C, la S, la Z, la G y la diéresis y la J, ¿sí? También trabajo sistemático y constante, modelado docente en la lectura, ¿sí? Y práctica constante, ya sea guiada y autónoma. ¿Y cómo identificamos que alguien está teniendo problemas en la conversión? O sea, en los procesos de nivel inferior, ¿sí? Que no tiene automatizada todavía la lectura. Hay distintas situaciones que nos dan pistas de que está ocurriendo esto, ¿sí? Ya sea una lectura silábica o peor, como sonido por sonido, ¿no? Y que a veces en algunos casos pasa que van leyendo cada sonido, después juntan en sílabas y después juntan en toda la palabra, ¿sí? O van leyendo sílaba por sílaba y después juntan en toda la palabra. Una lectura pausada, sobre todo en el caso de palabras complejas. ¿Qué van a ser palabras complejas? Desde palabras poco frecuentes, palabras largas y palabras con una estructura silábica compleja, que en vez de tener consonante, vocal, ¿sí? Tengan consonante, consonante, vocal, consonante, consonante, ¿sí? Como, no sé, transporte, ¿no? Esas son palabras mucho más difíciles de leer. Después, también suelen cometer errores de equivalencia fonológica, sobre todo en los casos de las excepciones que comentábamos. Y entonces tienen la palabra maceta y la leen como maqueta, ¿sí? Aplicando siempre la regla de que la C se pronuncia como la K. También puede ocurrir omisión de palabras, ¿sí? Omisión de sílabas, omisión de algunas letras también. Carencia de la entonación adecuada, ¿sí? Esto es algo que también ocurre frecuentemente cuando no se tiene automatizada la lectura. Y necesidad de relectura para la comprensión, ¿sí? Y esto pasa por esto que decíamos, de que como tienen asignada toda la atención y la memoria a poder leer en voz alta una frase, muchas veces pasa que están leyendo una palabra lentamente y después dicen, esta palabra es esta, ¿no? Y recién cuando en ese momento, cuando la vuelven a leer, pueden entender efectivamente a qué se está refiriendo esa palabra, porque antes estuvieron sobrecargados en el trabajo de ir decodificando cada letra con cada sonido. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando ya identificamos estas problemáticas? ¿Sí? Básicamente, la sugerencia es trabajar en dos grandes focos. Por un lado, la fluidez lectora y por otro lado, el vocabulario. ¿Sí?
Todo esto, de nuevo, para lograr automatizar esos procesos de nivel inferior, ¿sí? Después, más adelante, vamos a hablar de los procesos de nivel superior. Entonces, ¿qué buscamos en la fluidez lectora? Buscamos que mejoren en la velocidad, ¿sí? Que mejoren en la precisión, es decir, que pronuncien adecuadamente, que establezcan adecuadamente los vínculos entre cada letra y el sonido al que corresponde. Y ya cuando esa fluidez se está alcanzando, que tengan la prosodia adecuada. No solo a nivel palabra, ¿sí? Por ejemplo, que pongan el acento en el lugar adecuado, sino a nivel oración. ¿Y qué buscamos de vocabulario? De vocabulario también nos queremos enfocar en dos cosas, en la amplitud y en la profundidad. ¿Qué es la amplitud? Básicamente que sepan palabras, o sea, la amplitud es cantidad de palabras. Y a veces lo que pasa, ¿sí? Sobre todo en los primeros años de secundaria, es que conocen palabras, sí, pero no saben su significado plenamente. Entonces pasa que las usan en contextos que no son adecuados. Y eso es porque en esa ruta que veíamos recién tienen la forma almacenada en su léxico, ¿sí? Pero todavía no tienen o un significado o todavía no tienen el significado adecuado, ¿sí? Entonces, queremos por un lado amplitud, que sepan vocabulario, y por otro lado profundidad, que es decir, que sepan el contenido de esas palabras. O sea, que no solo sepan la forma, sino también que tengan asociado un significado y que aparte tengan mucha información sobre ese significado. Por ejemplo, que la puedan usar en distintos contextos, que sepan distintas acepciones, que puedan interpretar distintos matices de esa palabra. Y entonces, ahora vamos a ver algunas propuestas, ¿sí? Para trabajar sobre todo fluidez y vocabulario. Estas son una pequeña selección de propuestas. Esto la idea también es que a ustedes les sirva como herramientas para pensar, ¿sí? O propuestas similares u otra versión de esta misma propuesta, o que se les ocurran herramientas nuevas. Por ejemplo, vamos a ver si esto sale bien porque vieron que cuando hay un video puede fallar. Me interesa no tanto el sonido, sino que se vea bien el video. Bien, creo que se pudo ver bien la partecita que mostré, ¿no? Bien, entiendo que sí. Sí, se vio Entonces, perfecto. genial, gracias. ¿Qué estamos viendo acá? Es básicamente una tarea donde, si se fijan, el video dura un minuto, un poquito más. La idea es que los estudiantes lean toda esta cantidad de palabras en ese minuto, que de hecho ven que van pasando relativamente rápido, ¿sí? Entonces, a partir de estas tareas, uno puede practicar eso si ya están en un buen nivel y también, si no, ven que los videos de YouTube se pueden ralentizar. Entonces ustedes pueden, por ejemplo, poner este video, ¿no? En que sería por 0.5, o sea, hacer que dure 2 minutos, básicamente, y entonces empiezan así, en una práctica mucho más lenta, y lo pueden ir achicando, ¿sí? O acortando. ¿Y qué veíamos en las distintas palabras que fueron apareciendo? Lo mismo que mencionamos antes, que tenían distinta complejidad y que esa complejidad se vincula desde con la frecuencia, con la estructura silábica, con algunas excepciones ortográficas, también con la extensión, había palabras más largas y palabras más cortas, ¿sí? Y también un poco la idea de estas tareas para mejorar la fluidez lectora es que implican en algún sentido un grado de repetición, ¿sí? Entonces, también la idea es que puedan hacer la misma tarea más de una vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que decíamos de que para que tengamos almacenada esa representación en la ruta que veíamos, que era la ruta léxica, necesitamos estar familiarizados con la forma de esa palabra. Y eso implica haberla visto muchas veces, ¿sí? En distintos formatos, con distinta letra, con distinta tipografía, en mayúscula, en minúscula, en cursiva, pero necesitamos ver esa palabra. Entonces, estas son distintas tareas para básicamente ir entrenando la fluidez lectora. Probablemente las primeras veces no saldrá tan bien, sobre todo con quienes necesitan un poco más de trabajo y de acompañamiento, pero también la idea es que como ellos se van sintiendo más seguros por hacer la tarea más de una vez, se van volviendo un poco mejor, al menos en leer estas palabras. Después pasamos a otro grupo de palabras y también va pasando algo similar. Otra versión de esta tarea es trabajar tiempos de lectura en equipos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, acá lo que tienen son tarjetas, ¿sí? Con distintas palabras que de nuevo mantienen este criterio de
tener distintos grados de dificultad, ¿sí? Y entonces ustedes pueden hacer grupos de, por ejemplo, 5 estudiantes y les dicen, cada uno va a leer esta tarjeta y vamos a sumar los tiempos de cada grupo y gana, por ejemplo, el grupo que lo lea más rápido. Y estas se pueden hacer múltiples rondas, ¿sí? Con las mismas tarjetas y para que ellos vean que pueden ir mejorando, ¿sí? Mejorando sus propios tiempos, que es básicamente que se van volviendo más familiarizados con esas palabras. Estas actividades, tanto esta que les estoy mostrando ahora como la que viene, están sacadas de un cuadernillo de alfabetización que diseñó el equipo de Somos Red, ¿sí? Pero de estas hay miles de opciones, tanto en videos de YouTube, como les mostré al principio, como en distintas tareas o versiones que se pueden armar. Esta es una tarea similar que se llama palabras repetidas y tenemos una lista de palabras, ¿sí? Y lo que tienen que hacer es leer la lista y gana, ¿sí? Quien identifica más rápidamente cuál es la palabra repetida, ¿sí? Que en este caso es rosa, ¿sí? Y de nuevo, para eso tienen que estar familiarizados con ir leyendo las palabras y con la forma de cada palabra. Entonces, de nuevo, y aparte esta tarea sirve para practicar la memoria, ¿no? De si recuerdan ese ítem que ya leyeron. Y después, aparte de tareas para trabajar la fluidez, podemos pensar en distintas tareas para trabajar el vocabulario, que esto se puede pensar tanto de manera aislada, ¿sí? Como, o sea, un día vamos a trabajar el vocabulario, como en contexto, que ahora vamos a ver otro ejemplo. Pero básicamente podemos hacer, no sé, esta tarea también medio a modo de competencia de hacemos distintos equipos y tienen que pensar rápidamente la palabra contraria, ¿no? Y por ejemplo, les damos el que completa más rápido una tarjeta o el que en un minuto sí tiene más cantidad de antónimos, que es en este caso porque es llevar la contra, ¿sí? Podríamos pensar una tarea similar con sinónimos, por ejemplo. Y entonces acá podemos dedicar un pequeño rato de la clase a trabajar vocabulario, ¿sí? Y después podemos hacer tareas un poco más complejas con el vocabulario, que por ejemplo impliquen análisis morfológico, tanto descomposición morfológica como creación de nuevas palabras. Entonces podemos proponer algo un poco más lúdico que es mezclar, ¿sí? Darles una lista de prefijos y una lista de raíces o de palabras y decirle que las mezclen y que piensen a partir de eso qué objeto, qué palabra, qué nueva forma se crea y cuál sería el significado de esa forma en función de lo que ellos ya saben, ¿sí? De lo que significa cada prefijo y a partir de ahí se pueden hacer, por ejemplo, ejercicios de escritura, ¿sí? De escritura creativa y que tengan que usar esas palabras en algún contexto. Y esto les sirve sobre todo para ir ejercitando ese análisis morfológico, ¿no? Y que se den cuenta que a veces por ahí no saben qué significa una palabra, pero sí pueden sacar información de esa palabra, ¿sí? Porque sí saben cosas de cómo está compuesta morfológicamente. Por ahí no saben específicamente algo, pero determinado prefijo les activa todo un universo de significados, entonces sabe que va a tener que ver con algo en particular, ¿sí? O por ahí no saben qué significa esa palabra, pero por su terminación se dan cuenta que es un verbo, entonces pueden inferir ciertas cosas. Todo este conocimiento metalingüístico, ¿sí? Es necesario trabajarlo explícitamente. Y después, como decíamos, ¿sí? También podemos trabajar vocabulario en contexto. Más o menos las investigaciones han calculado que tanto los estudiantes como una persona normal puede tolerar, ¿sí? Hasta un 15% de palabras que no son plenamente conocidas en un texto. ¿Qué significa eso? Que de un texto de 100 palabras podemos no conocer 15, no exactamente, sino que por ahí podemos no conocer 7, ¿sí? Y otras 8 conocemos de manera difusa, no sabemos del todo su significado, pero podemos leer más o menos un texto donde haya una pequeña porción de palabras que no conozcamos. No todas las palabras, ¿sí? Y eso es importante. Entonces, tenemos que también en función de eso ir eligiendo textos que se adecúen al nivel en el que estén nuestros estudiantes. Y también ir eligiendo estratégicamente qué palabra vamos a trabajar, ¿sí? Porque por más que querramos, no podemos un día decir, bueno, hoy vamos a trabajar estas 20 palabras nuevas y cuando terminemos la lectura van a saber 20 palabras, ¿sí? Porque también va a haber una sobrecarga de información ahí. Entonces tenemos que pensar estratégicamente, ¿sí? Algún conjunto de palabras, por ahí 4 o 5 conceptos clave que quieran trabajar y identificarlas en función de qué tanto dificultan la comprensión. ¿Sí? Esto es lo que aparece acá como su nivel de importancia. ¿Qué significa esto? Hay palabras que a veces son muy específicas del contexto, de muy baja frecuencia y que por ahí no van a volver a aparecer, ¿sí?
Son como esas típicas situaciones en donde podemos decir, bueno, esto no importa, ¿sí? Pero después hay otras palabras que van a ser más claves, que van a aparecer constantemente, por ejemplo, en esa materia o cuando vean determinado tema, y entonces tal vez tenemos que poner el foco en esas palabras, ¿sí? Que queremos que les queden, esas 4 o 5 palabras clave, y dejar, ¿sí? Aquellas que, digamos, bueno, esto también estaría bien que lo sepan, pero tenemos que hacer un recorte, ¿sí? Y para trabajar vocabulario en contexto, acá les tengo 2 ejemplos que están sacados de un manual, ¿sí? De ciclo básico de lengua, que hay distintas propuestas. Tenían un texto y después distintos apartados al final de cada texto que decía palabras en clave con distintos ejercicios, ¿sí? Uno tenía una definición, o sea, las distintas acepciones de una definición y se le pedía, que ese es el primero, a los estudiantes que eligieran la acepción adecuada en función del contexto, ¿sí? Otro tenía un ejercicio de parafraseo, ¿sí? O sea que tenían que reescribir una parte de una frase cambiando las palabras. Y esto permite trabajar lo que comentábamos al principio de amplitud y profundidad, ¿sí? Tal vez en el primer caso, dependiendo cuál sea nuestro conocimiento de esa palabra, estamos trabajando la amplitud o la profundidad, ¿sí? Si por ejemplo no sabían qué era la palabra decoro, probablemente no es que ahora más sí la van a saber, sino que al menos van a estar más familiarizados, ¿sí? En cambio, si sí sabían que era la palabra decoro, por ahí este ejercicio les permite como ir afinando, ¿sí? Esa idea que tenían sobre la palabra y que ya pueden ir confirmando qué era. Y en una línea similar funcionan los ejercicios de paráfrasis, ¿sí? O de buscar sinónimos, que en realidad son mucho más complejos tal vez de lo que creemos, porque poder parafrasear adecuadamente implica entender todos los matices de significado, tanto de la palabra que está como de las que van a reemplazar, ¿sí? Y aparte, como es un ejercicio de producción, implica más complejidad y también que quede más registro y más recuerdo de esa actividad, ¿sí? Porque cuando estamos produciendo estamos como trabajando doble. Tuvimos que trabajar para comprender y aparte hacemos otro esfuerzo para producir, ¿sí? Entonces es como si hiciéramos la misma actividad en un sentido 2 veces y también permite ir reforzando la construcción de ese vocabulario. Del otro lado también tienen consignas similares, que es buscar sinónimos, ¿sí? Identificar la acepción adecuada y otra que es preguntas sobre un juego de palabras específicamente, ¿sí? Que también permite entender los matices de significado de las palabras. Entonces, ahí ya vimos algunos ejemplos para trabajar procesos de nivel inferior. De procesos de nivel superior, habíamos dicho que de todos los procesos involucrados íbamos a comentar brevemente la comprensión de la estructura textual, la jerarquización de la información y la construcción de inferencias y el monitoreo del procesamiento, que son algunos de los procesos de nivel superior más importantes y necesarios, ¿sí? Para la adecuada comprensión de textos. Entonces, cuando hablamos de estructura textual, hablamos de poder reconstruir el esqueleto del texto. Y que esto que fueron, también mencionó creo que Constanza cuando compartió al principio su opinión sobre los procesos de nivel inferior y superior, que cada tipo textual tiene un esqueleto distinto, ¿sí? Sobre todo los tipos textuales narrativos, expositivos, descriptivos y argumentativos. Los narrativos son los tipos textuales que los estudiantes vienen trabajando toda la primaria, ¿sí? Entonces por ahí es el tipo textual con el que están más familiarizados, pero no así el resto de los tipos textuales. Y aparte, más allá de que estén más familiarizados con el tipo textual narrativo y que sepan que siempre hay una situación inicial, un conflicto y una resolución, a veces eso se vuelve mucho más complejo de identificar en algunos textos narrativos, que son más complejos y que por ahí tienen múltiples conflictos, ¿sí? Distintas reacciones que desencadenan distintos conflictos, y entonces eso también es parte de identificar la estructura textual. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo del tipo textual narrativo, ¿sí? Aparte de esa estructura canónica que decíamos de situación inicial, conflicto y resolución, podemos pensar una estructura más compleja donde pensemos la escena o situación inicial, un evento inicial, que es el acontecimiento o acción que da comienzo al relato y que presenta la ruptura a ese estado inicial, y a partir de esto una respuesta interna, ¿sí? De los personajes, constituidas por la emoción, la cognición o el propósito del protagonista, y eso genera que el protagonista tenga un objetivo a alcanzar que se relaciona en general con volver a ese equilibrio de la situación inicial. Y frente a esto podemos identificar
distintos intentos o acciones que hacen los personajes a fin de resolver esa situación inicial planteada, las distintas consecuencias, o sea, los hechos positivos o negativos que se generan a partir de esos intentos, y la reacción del personaje ante la resolución del relato, sus sentimientos o pensamientos sobre el éxito o fracaso, ¿no? Y por ejemplo, con este marco general, podemos pensar una estructura donde los estudiantes tengan que completar el esqueleto del texto, ¿sí? Y entonces, en función del texto específico que le estamos dando para trabajar, podemos nosotros armar ese esqueleto, ¿sí? Con los distintos matices que identifiquemos, los distintos conflictos, las distintas acciones de los personajes, y pedirle a los estudiantes que vayan completando ese texto. Así también los ayudamos y andamiamos la construcción o reconstrucción de ese esqueleto, ¿sí? Y fíjense que de hecho acá en este ejemplo ni siquiera están conectadas las cajitas, ¿sí? Porque eso también es algo que podemos pedirle a los estudiantes, ¿sí? Que piensen cómo se vinculan esos distintos hechos que identificaron, ¿sí? Cuál genera qué otro, ¿sí? Si algún hecho final se debe a un hecho en particular o a distintos hechos, ¿sí? Y si pueden identificar esas relaciones adecuadamente. Y un poco también para ir cerrando y para ir escuchándolos a ustedes, quería cerrar con esta cita de Humberto Eco que dice: todo texto es una maquinaria perezosa que le pide al lector que haga parte de su trabajo. Pobre del texto si dijera todo lo que el destinatario tiene que entender. No terminaría nunca, ¿sí? Esto sobre todo para traer a colación que comprender un texto requiere poner y reponer un montón de información, ¿sí? Requiere un proceso activo de parte de los lectores que implica no solo decodificar, sino unir información, vincular esa información y establecer y reponer información no dicha, ¿sí? Que son, por ejemplo, las inferencias. Y todo eso es un proceso sumamente complejo que requiere un lector activo que esté trabajando, ¿sí? Cuando esté leyendo. Entonces, a modo de cierre, ¿qué estuvimos diciendo? Que la alfabetización es un proceso sumamente complejo, que es necesario un trabajo explícito y sistemático, que es necesario también trabajar sobre las habilidades de nivel inferior, tanto como las de nivel superior, y que sobre todo eso que mencionábamos de que es necesario tener automatizadas esas habilidades de nivel inferior para luego poder trabajar con las habilidades de nivel superior. También esta idea de que el trabajo es responsabilidad de todos los espacios curriculares, no solamente de lengua y literatura, ¿sí? Hay distintas actividades y propuestas que se pueden hacer desde distintos espacios, desde todo lo que implique lectura en voz alta, ¿sí? Y trabajar la fluidez lectora, hasta también tanto identificar vocabulario específico, ¿sí? De cada área, como trabajar con las estructuras textuales de cada texto que se va a leer en cada área, ¿sí? Eso también es trabajo que pueden acompañar los docentes de las distintas materias. Y bueno, ahora dejamos espacio para preguntas, dudas, intercambios, comentarios, experiencias que quieran compartir. Voy a, voy a dejar de compartir, solo así nos vemos las caras, pero cualquier cosa también puedo volver a la presentación si surge una duda particular. ¿Alguna duda puntual? ¿Cómo vieron las distintas Hola, propuestas? Hola, sí, perdón, Romina. ¿qué tal? Yo tengo una pregunta. Yo soy de Ciencias Naturales y estamos trabajando con un cuadernillo de alfabetización y hacemos, por ejemplo, lo que es conciencia verbal, es separar las palabras y después separarlas en sílabas. Como no soy de lengua, pedí ayuda para ver, le digo, yo sé separar en sílabas, pero no sé por qué. No sé por qué se separan así, digamos. Entonces, una de las profes de lengua me ayudó a entender como para poder explicarle a los chicos también. Lo que hacemos es separar en palabras y separar en sílabas. Yo quiero saber el deletreo, hacer la práctica del deletreo. Puede ser primero viendo la palabra y después si se queda en la memoria, poder trabajarlo. ¿Tiene alguna relevancia eso? Hacer actividades de deletreo, preguntas, ¿no? Sí,
Sí, Sí, o sea, todo este tipo de tareas que a veces parezcan como un tanto obvias, ¿sí? Lo que ayudan es a construir ese conocimiento metalingüístico, ¿sí? Que no es innato. Todo lo que tiene que ver con la lectura y la escritura, ¿sí? Son conocimientos aprendidos culturalmente. Entonces, a nosotros que venimos leyendo y produciendo textos hace un montón de años, por ahí nos parece que es medio sonso esto de andar deletreando, sobre todo por ahí deletrear una palabra simple, ¿no? Como casa, ¿sí? Pero es parte de que los estudiantes vayan construyendo y entendiendo ese vínculo que se da en la lectura. Sobre todo, algo que no mencionamos es que parte del proceso de alfabetización, ¿sí? De aprender a decodificar palabras, es lo que se conoce como descubrir el principio alfabético. ¿Qué es esto del principio alfabético? Entender que hay una relación entre cada letra del alfabeto y un sonido, ¿sí? ¿Y por qué esto es sí, importante? Porque en realidad cuando nosotros escuchamos lenguaje, ¿sí? Estamos escuchando una cadena de sonidos toda junta. Y nosotros separamos esas cadenas porque sabemos de qué están compuestas, es decir, podemos identificar los quiebres y cuando acá termina una palabra y cuando acá no, ¿sí? De hecho, no sé si les exacto. pasó alguna vez que alguien les dice un término que no conocían y por ahí entendieron mal y entendieron que el artículo era parte del nombre del término y después era no, era la y otra palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos esa habilidad de separar, básicamente, si no sabemos de qué estamos hablando, porque siempre escuchamos una cadena de sonido todo junto. Entonces, todos estos ejercicios ayudan a ir construyendo esa conciencia metalingüística y a ir descubriendo y reforzando el principio alfabético, ¿sí? Que es básicamente parte esencial para poder leer de forma fluida y poder decodificar. Entonces, eso también sirve. Y también sirve para ir trabajando esas excepciones que comentábamos, ¿sí? Que en español no hay muchas, como en otras lenguas, pero sí hay y también es necesario trabajarlas. No sé Bien, si gracias. responde, Romina, pero Sí, genial sí, si aparte vienen trabajando esto desde otras materias y también genial ese interés y esa búsqueda por, bueno, pensar distintas estrategias, porque sabemos que todo esto es un esfuerzo, obviamente. sí, nosotros venimos implementando, yo básicamente porque tengo los primeros años, una evaluación diagnóstica sobre lectoescritura y son, lo primero son los básicos, procesos léxicos, sintácticos y semánticos. Si fallan, por ejemplo, en los procesos léxicos, ya los demás ya no los pueden lograr. Entonces, a partir de cada una de las evaluaciones, yo sé cómo trabajar con cada uno de los chicos y prestarle más atención. Por ejemplo, el que superó los procesos léxicos, trabajar a partir de los siguientes y con cada uno. Lo que sí hago, que por ahí yo sé que a ellos como son más grandes, les da vergüenza. Entonces se trabaja por ahí en general, se lee en voz alta, si se anima, y lo vamos haciendo en forma oral, pero para que todos se animen y se pierda un poco también la vergüenza. Pero sí, también se les dificulta a ellos por ahí el hecho de que o les cuesta hablar o no conocen las palabras, así que sí, palabra por palabra, a veces sílaba por sílaba, letra por letra, así que sí, es un trabajo bastante arduo. Y tenemos de todos los ejemplos, desde el que no identifica las letras hasta el que lee muy bien. Sí, eso también ocurre, como decís, Romina, que a veces los estudiantes también son conscientes, ¿no? De ese problema que tienen en la decodificación y en la fluidez y que tampoco se quieren exponer a esas situaciones de lectura, ¿sí? Y ahí también lo que sirve es ir anticipando, ¿no? O sea, que ellos ya se vayan acostumbrando a que, no sé, en cierta materia siempre se va a leer en voz alta, ¿sí? Sí, Que tal sí, vez puedan ir anticipando, bueno, la semana que viene vamos a trabajar con este texto, si ustedes quieren practicar también leerlo en sus casas, ¿sí? Y eso que decías de que también ir dándoles a todos, o sea, obligar básicamente a todo el curso a leer, ¿sí? Y no solo como, sí, bueno, a uno o dos que por ahí tienen algún problema específico. Porque también, de hecho, leer en voz alta, digo, a nosotros también a veces seguramente nos pasa que, bueno, nos trabamos todo cuando leemos una línea, ¿sí? Hay alguna palabra que no conocemos, entonces también un poco a todos les pasa y está bueno que vayan registrando eso también los propios estudiantes, ¿no? Que no es que es algo que solo les pasa a ellos, sino que son dificultades que también aparecen. gracias. No, gracias a vos por compartir las distintas experiencias.
No sé si alguien más quiere... Sí, yo también Sí. me quería sumar con esto y también trayendo a colación lo que pasó en la clase anterior, esta que tuvimos, cuando preguntan si se puede pensar en todas las áreas, es sí, y en todo, o sea, habilitados a que pensemos y creamos, podamos crear espacios diferentes también para estos estudiantes. Todos entendemos esto de la vergüenzas, pero también sabemos que estamos trabajando con adolescentes y yo sumado a la parte más específica que fue detallando Noelia, yo también quiero que repensemos un poquito el tema del vínculo. Cuando logramos el vínculo con el adolescente, desde este lugar de hasta dónde pueden llegar cuando puedan destrabar esta situación por la que están pasando, yo creo que también contamos con ellos, porque son ellos los que necesitan esto. Entonces, o sea, yo confío plenamente en todas las buenas intenciones que tenemos, por eso también le sumamos lo específicamente técnico y científico, porque también queremos trabajarlo desde ahí, pero no resignemos lo otro, que es el vínculo y ser perseverantes en esto, porque el logro realmente lo vamos a poder celebrar entre todos. Y esto también poder compartirlo con ellos desde este lugar. O sea, están en el mejor momento, en el mejor lugar, porque están adentro de una escuela y están con docentes que quieren que aprendan a leer y escribir, pero para su vida, no para nosotros como docentes, es para ellos. Entonces, si podemos también de alguna manera sacar el estigma del no alfabetizado y pensar hasta dónde podemos llegar con un estudiante que quiere aprender a hacerlo o que quiere probar a hacerlo, me parece que podemos también disfrutarlo entre todos. Yo sé que estoy pidiendo cosas ideales, o sea, digo, compartiendo con ustedes el deseo, no es pedir, porque todos estamos haciendo esfuerzo para poder acompañarlos también en esto. Entonces, no resignemos cuando decimos pensar en grupos diferentes, poder agruparlos de manera diferente, poder trabajar interdisciplinariamente, pensar en las tertulias. Todo lo que ustedes consideren, estamos habilitados a hacerlo. O sea, lo hablan con sus supervisores, le comentan cuál es el proyecto que tienen en las escuelas y lo hacemos, porque realmente confiamos en que ustedes, conociendo a sus estudiantes, lo van a poder hacer y obviamente con este esfuerzo extra que también sabemos que ya están haciendo y que también queremos acompañarlos en este proceso, porque también entendemos que los resultados, o sea, son para todos. Sí, y también en relación con eso que comentaba Mariela y a partir de unos comentarios del chat, ¿sí? Sabemos que a veces es complejo trabajar cuando hay un aula con estudiantes muy heterogéneos, ¿sí? Pero también por eso está bueno pensar en algunas situaciones distintas lógicas de agrupamiento, ¿sí? Pensar cierta flexibilidad en los agrupamientos y por ahí diseñar una clase, ¿sí? Cada 2 o 3 semanas donde a un grupo que identifiquen que está mucho más avanzado en las tareas de lectura, les puedan dar una actividad más autónoma, ¿sí? Y ustedes por ahí se puedan enfocar en algún grupo de estudiantes que identifique que tienen mayores dificultades, ¿sí? Y en este sentido también que mencionábamos que básicamente la forma de adquirir fluidez lectora es practicando con muchas horas de vuelo, ¿sí? Y también leyendo y releyendo muchas veces el mismo texto, que a veces esto es una tortura, ¿no? Proponer releer el mismo texto más de una vez, ¿sí? Un género que es ideal para esto son los microrelatos, porque aparte de que son muy breves, en cada lectura se puede ir como descubriendo otro significado, ¿no? Entonces también a los estudiantes se suelen copar con esto y pueden leerlo una y otra vez porque van descubriendo matices, ¿sí? Más interesantes y al ser tan breves tampoco es algo tan cansador. No sé si había alguna otra duda, comentario, si alguien más quería compartir experiencias. No, yo quería hacer una pregunta por ahí, es una pregunta sonsa, pero digo, no sé si hay una respuesta, pero ¿se calcula cuánto tiempo le toma a un estudiante aproximadamente adquirir estas habilidades de nivel inferior? Es decir, ¿cuánto tiempo tendríamos que destinar a este trabajo para poder después avanzar en las otras habilidades, ¿no? En las de nivel superior? Al menos yo en principio no tengo una respuesta así concreta en como decir tipo un mes, ¿sí? Porque en realidad lo que tiene que ver es con más que tal vez un tiempo en así como un mes, son horas de hacer la misma actividad, ¿no? Claro, Entonces, ¿qué pasa? A veces hay estudiantes que llegan a sus casas
y pueden hacer esa actividad en sus casas porque alguien de lo entorno los acompaña, ya sea madres, padres, hermanos mayores, algún familiar, ¿sí? Y otros que no. Entonces por ahí solo tienen esa hora en la escuela que hicieron esa actividad. Y entonces ahí es donde se vuelve muy dispar, ¿no? Y a veces se Sí. potencian también esas diferencias. Entonces, la verdad que no sabría decirte así específicamente, pero sí que, por ejemplo, con un tiempo de trabajo sostenido, tal vez, o sea, en función dependiendo de qué materia sea, pero dedicando mínimo 1 o 2 horas por semana entre las distintas materias con distintas actividades, en 2 o 3 meses eso sí debería ir mejorando bastante, ¿sí? Pero Bien, también requiere esto de un compromiso sostenido en muchas claro. materias y que de Sí, sí. repente en todas las materias hagan que los estudiantes lean en voz alta, ¿sí? Y entonces eso va a hacer las clases un poco más lentas, sí, pero bueno, también van a ir practicando en esta habilidad que también es súper necesaria. Sí, 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 una práctica sistemática. Te imaginaba, qué sé yo, destinar el primer momento de la clase a trabajar todos juntos este tipo de tareas, Por casi a modo de ejemplo. juego. Sí, sí, eso también. Y Ujú. bueno, también decirles a los estudiantes que practiquen en sus casas, que bueno, Claro. después lo que pase, Bien. a veces algunos van y practican solos, otros porque alguien los termina arrastrando, otros no lo hacen, ¿sí? Y Sí, pero también con este tipo de videitos me parece que es un material accesible, interesante, incluso atractivo, digo, para los chicos en ese formato. sí, sí, totalmente. Y también, o sea, sin llegar a generar situaciones tensas, pero todo lo que implica un poco de competencia o juego, eso también los motiva, ¿no? Y con esto de, Bien. bueno, no sé, hoy me saqué este puntaje o lo logré leer en tal tiempo, yo puedo mejorar ese tiempo, ¿no? O mismo eso que decíamos de YouTube, lo van ralentizando y después cada vez lo pueden ralentizar menos y pueden leer lo mismo en menos tiempo. Y también eso como demuestra un pequeño logro, ¿no? Como algo más Claro. concreto que lograron hacer a partir de eso que les costaba tanto trabajo. Sí, sí. Bueno, Ahí que preguntan si los van a compartir. Sí, esta presentación va a quedar subida en una plataforma, así que esto va a quedar a disposición. Sí, el material queda todo dentro del aula, todos estamos matriculados, podemos ingresar al aula, tenemos que sumar voluntades a este proyecto también, con compañeros de trabajo, con docentes de otras áreas, con personal de la institución que quiera también ayudarnos con esto. Nosotros decirle que desde el ministerio obviamente también se está pensando en que esto hay que hacer la articulación con séptimos grados, con lo que es primaria. Vamos a seguir trabajando después de las vacaciones. También tenemos actividades para trabajar con ustedes, todo lo que es comprensión lectora en articulación con séptimo y técnicas de estudio, pero sí o sí hay que empezar por acá. Y la verdad que contamos con todos ustedes y también decirles que en la magnitud de cantidad de estudiantes dentro del ministerio, lo bueno o el vaso medio lleno que encontramos acá es que estos estudiantes tienen nombre, tienen cara y tienen un adulto cerca que los está mirando y que está dispuesto a acompañarlos, porque si no ustedes no estarían hoy acá. Y entonces, bueno, también me parece que eso es un potencial que o sea, tenemos que seguir potenciando esas cuestiones que son las que nos van a llevar a buen puerto. Así que de mi parte, obvio que si hay más consultas, seguimos un ratito más, pero si no es agradecerles, decirles que seguimos viéndonos todas las semanas, excepto la que viene, que son de 3 días, pero después ya tenemos para seguir conociéndonos, para seguir compartiendo dudas, compartiendo experiencias. Es un espacio para eso, para que podamos sumar voluntades, experiencias y compromiso. Y obviamente todo lo que necesiten también en lo territorial después y presencial, eso también lo vamos a seguir trabajando en estos encuentros, ¿sí? Para revisar si hace falta algún taller con todos los docentes, para que podamos trabajarlo en territorio, eso también lo vamos a ir viendo, ¿sí? De mi parte es muchísimas gracias y saludarlos, pero también dejamos abierto, o no es si querés cerrar. Sí, o sea, si alguien quiere hacer alguna pregunta más, eso también, si quieren sumar alguna experiencia de éxito o alguna situación que los preocupe y necesiten comentar también. Pero bueno, muchas gracias por sumarse, muchas gracias por el intercambio, por quienes compartieron también ideas y recursos. Y bueno, también después, no sé si mencionamos, Mariela, pero también van a tener, entiendo, otras 2 capacitaciones y Sí, dos, encuentros más.
Dos así que también encuentros más seguirán. con charlas, y algo que también me olvidé de decirlo en la otra charla es que en el grupo de acompañamiento después también vamos a estar trabajando con los estudiantes que tengan proyectos de inclusión. Por alguna cuestión en particular de alfabetización relacionada a discapacidad o a proyectos de inclusión, también vamos a estar acompañando en eso, así que también para que pensemos si tenemos casos en particular, para que ya los traigamos concretamente a los próximos encuentros. Perdón, Mariela, no sé si se me escucha. Muy Sí, se te bajito, pero escucha. sí. Ujú. Porque no pude levantar la mano, no encontré. Y bueno, me disculpo porque en un momento se interrumpió mi conexión por una impericia técnica. Bueno, eh, yo lo que quería aportar es que, bueno, creo que es una preocupación común de muchos docentes del nivel secundario, y yo lo puse en el chat. Ponemos mucho la atención en que las dificultades están en primer y segundo año, pero lo que sucede es que la escuela secundaria no está pudiendo modificar ese diagnóstico inicial, y después en el ciclo superior realmente estos chicos que evidenciaron dificultades ya o abandonaron la escuela secundaria o aprendieron a disimular sus dificultades. Yo lo que quisiera proponer es, porque los recursos los tenemos 5 días a la semana de escuela secundaria, eh, sin pecar de autoritarios, pero me parece, siento dos cuestiones que me preocupan también en función de lo que se viene hablando a veces del uso de las pantallas y de los celulares. Yo tomaría, perdón, ¿no? Es una apreciación. Sé que son proyectos institucionales y lo vamos a llevar adelante, pero creo que no se puede demorar más la atención de la alfabetización, y creo que, bueno, ahora que se está discutiendo el tema también de la constitución provincial, a mí me parece que la alfabetización tiene que estar ligada a todos los años de educación obligatoria. La escuela secundaria no se puede desentender, porque es una necesidad y un derecho para mí inalienable que nuestra población pueda leer y escribir fluidamente y comprender de qué se trata, porque estamos hablando de una escuela secundaria que quiere vincular las trayectorias a un nivel terciario o al mundo del trabajo, y si nosotros estamos exponiendo a una población con pocos recursos para comprender la realidad, o van a ser primero expulsados de un terciario porque no van a poder acceder, y después explotados en el mundo laboral. Yo creo que más que nunca, y Mariela, yo me lo permito también decir de este lugar, si bien los profesores de lengua no tienen que ser los únicos, necesitamos alguien que tome la posta y sea autorizado dentro de las escuelas. Si no, aparecen con proyectos porque hay voluntad. Y yo siento que tenemos la obligación de hacerlo, ¿sí? De reducir el tiempo en pantallas y de construir lectura en voz alta, la literatura, esto que vos decías, Noelia. Cuando las palabras empiezan a ser comunes y cercanas y cotidianas, cuando las leemos, cuando las escuchamos, cuando insistimos. Entonces yo pensaba esta idea de cuando a alguien le enseñamos a caminar, no le soltamos la mano hasta que lo logra. Y yo siento que el sistema educativo, con el tema de la alfabetización, hay muchos chicos que llegan gateando a la secundaria. Y los profesores estamos mirando al costado. Yo entiendo, Mariela, insisto con esto, esta es la oportunidad. Y quisiera que esto, vos dijiste, algunos talleres para todos los docentes. Yo ya quiero la próxima plenaria. En este grupo hay una colega de la escuela, y ya lo estoy diciendo. Antes de la vacaciones de julio vamos a tener una plenaria para estructurar esto. Quería manifestar esto porque siento con qué claridad lo presenta Noelia. Siento que no es ninguna novedad para muchos profesores, pero sí siento que no estamos pudiendo estructurar esto de una manera sistemática en la escuela secundaria. Es lo que quería compartir. Agradecer el espacio de Gracias, Mariel. Siempre es un placer escucharte. Coincido en todo, y tomo lo que estás sugiriendo también. También desde el lugar este de que todos somos docentes y tenemos los estudiantes en el aula. No podemos seguir perdiendo ese tiempo precioso, y realmente hay que ocuparse. No es tan fácil, y vos lo sabés porque estás todos los días con docentes. No es tan fácil hacerlo entender así, pero es lo que hay que hacer.
Y bueno, empecemos con lo que podamos, que siempre va a ser mucho, comparado a nada, y sigamos sosteniendo. El compromiso nuestro es poder sostener este acompañamiento, que no quede en un título de un diario de decir los chicos de primer año no están alfabetizados. De hecho, no lo estamos haciendo para afuera, lo estamos haciendo para adentro, el ocuparnos con primero las buenas voluntades o las voluntades que podamos sumar, pero es el compromiso de hacerlo, de llevarlo adelante. Así que vais a volver a agradecer a todos el tiempo, la predisposición, la atención para seguir aprendiendo, porque para todos es un desafío esto, y me incluyo, yo aprendo en todo momento, y bueno, y seguir acompañándonos, ¿sí? Para sostener estas decisiones que hoy hacen falta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy? Y seguramente nos vamos a encontrar con proyectos más superadores, pero por esto también tenemos que pasar. Así que bueno, el compromiso de hacerlo y sostenerlo. También mencionar algo en relación con lo que decía Mariel, que a veces por ahí estamos muy preocupados en pensar, bueno, yo tengo, no sé, tercer año y tengo que dar sí o sí texto argumentativo, ¿no? Tengo que terminar este trimestre dando texto argumentativo. Y por ahí a veces es ir un pasito más para atrás, ¿no? Porque si nuestros estudiantes no están ni siquiera leyendo textos más sencillos, no están ni siquiera pudiendo producir textos más sencillos, ¿sí? Tenemos que poner primero el foco ahí y tal vez, o sea, esperar un poco con esos contenidos que sí o sí tenemos que dar porque hay otros contenidos que hay que reforzar antes y que van a ser necesarios para poder trabajar los contenidos siguientes, ¿no? Entonces a veces también nos perdemos eso, ¿no? Con la vorágine del año y de cumplir con planificaciones, cumplir con lo que habíamos diseñado inicialmente, pero también, bueno, tenemos que terminar de adecuar esas planificaciones a veces a nuestros estudiantes. Y en eso también es un esfuerzo constante, ¿no? Al principio hacer un diagnóstico de cómo está el grupo, cómo está cada estudiante y después esto de ir pensando distintas estrategias que funcionen con todo el curso, que permitan, ¿no? Que no tener a 5 que se están aburriendo y están durmiendo mientras trabajamos con el resto. Es complejo, pero también destacamos mucho todas las ganas de trabajar en eso que se ven en todos ustedes que están acá conectados un viernes ya a esta hora. Buenas tardes. Quiero compartir algo rápido. Bueno, en relación a todo lo que decían las colegas, el tema de cómo los alumnos disimulan, y sobre todo en los cursos superiores, cómo dejamos pasar la alfabetización. Bueno, nosotros venimos tratando de tomar la posta, soy la Escuela 443, Santo Tomé, soy profe de lengua y literatura, pero bueno, estoy en mi rol de vicedirectora, el turno tarde. Veíamos esto de los chicos que no estaban alfabetizados. Siempre sabemos que no es casual que no están alfabetizados en primer año. Si no se pudieron alfabetizar en toda la primaria, hay un montón de otros factores por ahí que acompañan y que entonces el proceso de alfabetizarlos no es tan rápido, porque por ahí son alumnos que no permanecen en la escuela secundaria, que cuesta mucho sostenerlos. Bueno, nosotros el año pasado hicimos esto del agrupamiento 2 veces por semana. Empezamos por ahí con un tallercito de alfabetización que tratamos de formarnos con las herramientas que había, que hay muy poco material de alfabetización para adolescentes, para no infantilizarlos a los chicos. Y bueno, vimos que algo dio resultado y bueno, nos fuimos preparando para este año iniciar con un diagnóstico. Hicimos un diagnóstico inicial, hicimos un agrupamiento desde principio de año. Entonces, como le gusta decir a la preceptora, que a mí me gusta mucho, y como le gusta explicarle a los papás, porque esto fue como trabajar mucho también con las familias, asumir el problema, los agrupamos en un curso, y es un curso de primer año que tiene, además de las cátedras de todas las materias, el proyecto de alfabetización que se da en todas las materias. Entonces, se trabaja mucho sobre la oralidad, se trabaja mucho sobre lo visual, y en todas apuntamos a la alfabetización. Todos estamos aprendiendo, hay muy poco material, y es un trabajo artesanal enorme, y es ahí donde nos sentimos como muy solos en el tema de, bueno, tener que preparar todo ese material artesanal, que por supuesto supongo que año a año nos vamos a ir nutriendo, pero
pero también el pedido es eso. Nos está ayudando también la municipalidad, nos hizo un taller también que funciona una vez por semana, la gente del EICO, de acá de la municipalidad, que es un grupo que es lúdico-terapéutico que nos ayuda en la parte más social también, porque como vuelvo a decir, es difícil también sostenerlos en lo social. Y por ahí hablaban de cuánto dura este proceso, un montón, o sea, es un montón, son 7 años en la primaria, entonces no podemos pensar que en un mes o dos los chicos ya van a estar alfabetizados. Es más, hay chicos que lograron por ahí llegar a la palabra, llegar a la oración el año pasado, y este año se encuentran en un segundo año donde todavía no tiene fluidez lectora, como para acoplarse a los otros chicos. Entonces también plantear que esto, además de ser un proyecto institucional, tiene que haber un proyecto de acompañamiento de la trayectoria. Y tiene que haber una decisión muy fuerte institucional, como decía Mariel, como decían otras colegas, y es difícil, pero bueno, estamos ahí en esa tarea y estamos probando, los chicos estamos teniendo buenos resultados a partir de esto, que en el agrupamiento los chicos no tienen tanta timidez para demostrar y trabajamos mucho esto de reflexionar sobre lo que nos está pasando y trabajar desde la realidad, o sea, dejar de disimular, porque además son grandes copistas, que si no hacíamos como un diagnóstico, ellos disimulan para siempre si nadie los mira y se detiene a mirarlos. Gracias por el aporte. Vuelvo a insistir en esto de no desconocemos lo que pasa en las escuelas, pero agradezco estos detalles y estas cuestiones porque son ustedes los que están ahí todos los días y en eso siéntanse acompañados, es esa la palabra. Nadie les va a cuestionar por qué no dieron determinado tema en biología si están en este proyecto de alfabetización fundamentado, acompañando. Tenemos que ir a lo importante. Si hay algo que tiene esta gestión de gobierno desde el gobernador y el ministro es no vamos a seguir escondiendo abajo de la alfombra lo que no nos gusta ver. Hay que atender estas situaciones. Tenemos que resolverlo, tenemos que acompañar a estos estudiantes hoy, como a lo mejor no se hizo en primaria, como no se hizo en otro momento de sus vidas, pero ahora los tenemos nosotros en secundaria. Entonces, desde ese lugar siéntanse cómodos, no, o sea, no sé si es la palabra cómodos, pero anímense a proponer y a llevar adelante los proyectos institucionales, insisto, se los hacen conocer a la supervisora, que sé que en este caso es así, que también está acompañando, entonces desde ese lugar lo que necesiten y el tema este de los materiales también vamos a estar pensando, digo, ya también la próxima charla vamos a tener más materiales para compartir, para que ustedes también lo puedan compartir con todos los docentes. Bueno, si no hay más consultas, vamos a seguir, seguimos a disposición, tienen nuestros contactos, los supervisores también están al tanto de todas estas actividades que estamos haciendo, así que si hay algo que no quede en la página, van a quedar las clases grabadas, estas 2 charlas grabadas, va a quedar el material también, ya hay 2 documentos y a partir de la próxima semana no, sino de la del 21, nos volvemos a encontrar en el horario que puedan, eso también pueden hacerlo siempre vamos a tener un turno mañana y un turno tarde para que puedan conectarse y vamos a tener más material para compartir, ya en este caso con Noel, María Noel, que va a estar a cargo de las 2 próximas charlas. Así que gracias Noelia por toda la exposición y a cada uno por la participación. Bueno, gracias. Gracias también a quienes compartieron experiencias, también para dar ideas y demostrar que hay otras opciones que se están pensando, que se están trabajando, y eso también es súper valioso. Así que bueno, muchas gracias a todos también por la atención y ya nos encontraremos en otros espacios.